Mi nombre es Sandra Arevalo. Tengo 42 años. Y por si te lo estás preguntando, sí, estoy grabando esta historia desde la cárcel. No es exactamente el sitio donde me imaginé celebrar mis 40. Pero bueno, siendo sinceros, aquí el alquiler es más barato. Estoy cumpliendo una condena de 8 años de prisión. No maté a nadie. No vendía drogas y tampoco atracaba bancos con pasamontañas. Lo mío fue más elegante y bastante más estúpido. Intenté quitarle absolutamente todo a un hombre, sin ponerle una mano encima, hay que aclarar. Y durante un tiempo me funcionó. O bueno, eso creía yo. Porque una cosa es engañar a una persona y otra muy distinta es engañarse a sí mismo. Eso último sale muchísimo más caro. Durante años me repetí la misma historia, que yo era una chica normal, que no era una delincuente, que simplemente estaba aprovechando una oportunidad, que el mundo llevaba demasiado tiempo jugando en mi contra y que por primera vez me tocaba ganar. Es increíble las películas que uno se monta en la cabeza cuando necesitas justificar una decisión. Y bueno, yo me monté una superproducción con banda sonora incluida y todo. Si hoy pudiera volver atrás, no cambiaría el día que conocí a Ricardo, ni el día que me pidió que me casara con él, ni siquiera el día que firmé aquellos documentos. Cambiaría, eso sí, cuando ese pequeño instante que me convencí de que yo era más lista que todo el mundo. Pero bueno, cada día me doy cuenta que podía haberlo hecho mejor. No el juicio, no la sentencia, ni el día que me esposaron delante de todos los periodistas. Eso fue solo el final de una historia que llevaba años escribiéndose. Pensé que lo tenía todo fríamente calculado. Cada conversación, cada sonrisita, cada lágrima. Pero bueno, parece que es el ridículo, ¿verdad? Pues espera que todavía no has escuchado lo mejor, porque yo estaba convencida que el mayor problema de todo era Ricardo. Un millonario viudo, 72 años, buena persona, demasiado buena de hecho. Pensé que él era el obstáculo y resulta que no, que la persona que acabó desmontándolo todo no llevaba ni toga, ni era policía, ni trabajaba para el banco, ni nada de eso. Era una mujer de 30 y tantos, rubia, increíblemente, con unos ojos verdes, pero parecía que hacían radiografías, con una costumbre realmente molesta de hacer preguntas. Muchas, muchas preguntas. Se llama Elena. Y bueno, era la hija de Ricardo. Y desde el primer segundo me miró así como si supiera quién era yo. Y en ese momento pensé que era una paranoica. Tenía que haber escuchado a mi sexto sentido. Hoy sé que, bueno, era una persona inteligente, la única de aquella casa, creo. Pero bueno, claro, ahora mismo estarás pensando, ¿cómo acaba una mujer normal en la cárcel por intentar quedarse con la fortuna de un hombre? Pues la respuesta sería corta, por idiota. La respuesta larga es toda una historia. Porque nadie se levanta un lunes por la mañana diciendo, hoy voy a convertirme en estafadora. Eso no funciona así, ¿eh? Empieza con una pequeña decisión y luego otra, después una mentira. Y cuando quieres darte cuenta, ya no recuerdas en el momento que dejaste de ser la persona que juraste que nunca serías. Y en mi caso, todo empezó con una simple tarjeta de crédito. Una maldita tarjeta que decidió dejar de funcionar delante de todo el supermercado. Y créeme, esa humillación fue lo más barato de esta historia. No sé por qué todo el mundo cree que las personas como yo nacemos con un manual para estafar bajo el brazo.
Ojalá sí, hubiera sido tan sencillo. Me habría ahorrado un montón de años de frustración y probablemente este uniforme naranja. Yo era una mujer completamente normal. Bueno, tan normal como puede ser alguien que llevaba 5 años sobreviviendo con ansiedad y café. Trabajaba muchísimo, demasiado si me preguntas ahora. Entraba la primera y salía la última. Y aún así, al final de cada mes, salía preguntando la misma estupidez. ¿Qué demonios ha sido de mi dinero? Porque el sueldo que tenía era bajísimo. Duraba menos que un propósito de año nuevo. Y eso ya es decir mucho. No buscaba hacerme rica, ni soñaba con yates, ni con mansiones, ni con salir en Instagram enseñando los bolsos que cuestan una millonada. Yo solo quería dejar de mirar el precio antes de meter algo al carrito de la compra. ¿Sabes esa sensación de coger un producto, darle vueltas, ver el precio y volver a dejarlo exactamente donde estaba? Pues yo era experta en eso. Si existiera un campeonato mundial de devolver cosas a las estanterías, probablemente yo me sacaría la medalla de oro. La gente dice que el dinero no es la felicidad. Pero cada vez que escucho esa frase me da mucha risa porque casi siempre la dice alguien que nunca ha tenido que elegir entre llenar el depósito del coche o llenar la nevera. No, el dinero no compra la felicidad, pero compra algo que casi es igual de importante que el dinero, la tranquilidad. Y cuando llevas años y años sin dormir tranquilo, empiezas a tomar decisiones desesperadas, aunque eso todavía no lo sepas. Una tarde salí del trabajo completamente agotada. Entré en un supermercado y compré 4 tonterías. Pan, leche, pasta y una botella de vino bastante barata. No porque, claro, me gustara esa marca, era porque era la única que podía permitirme. Llegó mi turno y la cajera pasó los productos. Sonrió, acerqué la tarjeta y ¡bip! Operación rechazada. Yo pensé, uy, qué raro. Volví a intentarlo. Operación rechazada otra vez. Entonces ocurrió algo que seguramente también te ha pasado, ¿no? Ese silencio donde nadie dice nada. La cajera me miró con esa sonrisita incómoda que pone uno cuando quiere ayudarte y soltó así la frase más humillante del universo. ¿Tienes otra tarjeta? Casi me echó a reír. Otra tarjeta. Qué optimista era esa mujer. Le dije que no. Saqué un par de productos de la bolsa y después otro y otro más, hasta que solo quedaron el pan y la leche. Aunque a decir verdad me hubiera quedado con el vino, porque al parecer comer seguía siendo prioritario. El vino tendría que esperar. Cogí las bolsas, le pedí que solo me cobrara eso y me fui. Salí del supermercado intentando caminar así, como si no acabara de morir algo un poquito dentro de mí. Cuando llegué a casa lloré, lloré y lloré. No por el dinero ni por la tarjeta. Lloré porque me di cuenta de que llevaba años haciendo todo como se suponía que tenía que hacerlo. Trabajar, esforzarme, ser responsable, pagar impuestos, sonreír. Y el premio por portarme bien era no poder comprar una botella de vino de 5 euros. Aunque bueno, no sabía que en unos meses estaría bebiendo vino de 500 euros. Y tampoco sabía que acabaría pagándolo con 8 años enteros de mi vida. Una semana después de aquella vergüenza en el supermercado, quedé con Patricia. Mi amiga Patricia era una de esas amigas que siempre parecían tener un plan. Aunque bueno, no necesariamente siempre tiene que ser un buen plan. Nos sentamos en una terraza y pedimos un vino, por cierto, el más barato de la carta. Y Patricia levantó la copa y me dijo así, Sandra, tienes cara de que llevas 3 días peleándote con la vida. Y le respondí, sí, y la vida va ganándome por puntos. Ah, sí, pues eso tiene un remedio, me dijo. Ah, ¿has encontrado el cajero que regala billetes?
y me dijo, mucho mejor. He encontrado hombres que los gastan encantados para ti. La miré por encima de la copa y le dije, uy, empiezas fuerte, amiga. Patricia me dijo, no pongas esa cara, no te estoy hablando que te vayas de puta, estoy hablando de la soledad. Y créeme, la soledad mueve muchísimo dinero. Aquella frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. Y luego me dijo, ¿te has fijado en esos hombres de 40, 70 años, con empresas, casas enormes, coches que cuestan lo mismo que tu piso? Pero llegan a su casa y están solos. Buscan simplemente compañía. No buscan una modelo, ni una influencer, ni siquiera una mujer espectacular. Buscan a alguien que les pregunte cómo les ha ido en el día. Y bueno, yo me quedé como pensando, eso suena muy triste. Es que lo es, ella me dijo. Y las cosas tristes suelen salir muy caras. Patricia me siguió diciendo, hay clubs privados, restaurantes, eventos benéficos, subastas, lugares donde la gente se junta y comenta cosas. Sin embargo, van y están solos. Solo tienes que estar allí, me dijo. El resto viene solo. Mm, Aunque sonaba horrible, también era bastante gracioso. Y ahí estuvo el peligro. Las ideas más peligrosas rara vez llegan disfrazadas de peligro. Normalmente llegan envueltas con una conversación divertida o como un caramelo, con una copa de vino en la mano y alguien diciéndote, bueno, no es para tanto. Y seguimos hablando de otras cosas, del trabajo, del alquiler, de vacaciones. Parecía una conversación normal, pero no lo era, porque a mí ya había una frase que me daba vueltas en la cabeza. La soledad mueve muchísimo dinero. Cuando llegué a la casa me preparé un café. Sí, un café a las 12 de la noche. La verdad es que no debía habérmelo tomado, porque cuando me senté en el sofá empecé a discutir conmigo misma. Esto no va a ser tan fácil, tampoco va contigo. Tú no eres esa clase de mujer. Ya olvídalo. Pero 5 minutos después, yo estaba buscando en internet esos clubs privados de los que me había hablado Patricia. Sí, qué rápido es la conciencia para rendirse cuando aparece una alternativa cómoda y la billetera está vacía. Esa noche, la verdad, casi no dormí. No porque hubiera tomado ese café y tampoco por el vino. Dormí mal porque por primera vez, sí, por primera vez, una idea que una semana antes me hubiera parecido repugnante empezaba a parecerme razonable. Y eso que todavía no sabía lo muy peligroso que podía ser y que además podría convertirse en un delito, porque todos los delitos empiezan mucho antes de cometerse. Empiezan el día en el que dejas de decirte, yo nunca haría algo así, y empiezas a preguntarte, ¿y si solo fuera una vez? Bueno, finalmente después de darle muchas vueltas, me decidí de ir al club. Era la primera vez que entré ahí y me sentí como si hubiera equivocado de puerta. Todo era ridículamente caro. El perfume, la madera, las copas, hasta el silencio parecía tener precio por minuto. Había hombres de traje hablando bajito, mujeres bastante más jóvenes riéndose de historias que yo estoy segura llevaban escuchando desde 2008, y camareros que tenían un máster en ser así casi invisibles. La primera noche no hablé con nadie. No tenía prisa. Cuando quieres entrar en un mundo nuevo, primero miras, luego entiendes las reglas y solo después juegas. Así hice el examen de esto. Observé, observé quién era quién pagaba, quién presumía y sobre todo, quién estaba desesperadamente solo. La segunda noche entendí algo. Los hombres ricos no siempre buscan a una mujer muy guapa. Eso lo pueden conseguir con cualquier dinero.
Lo que no pueden comprar tan fácilmente es alguien que les escuche como si fuera una persona muy interesante. Buscan atención, buscan compañía, buscan sentirse importantes por primera vez. Y cuando llevas demasiado tiempo solo, cualquier persona que te haga sentir especial empieza a parecer un milagro, aunque en realidad solo está siendo educada o fingiendo. La tercera noche ya apareció él, Ricardo. Bueno, en aquel momento todavía el señor con el traje caro. Él estaba sentado así, solito, mirando la carta durante tanto tiempo que empecé a sospechar que no estaba eligiendo la cena. Buscaba una excusa para no volver a casa solamente. Llevaba un reloj de esos así discretos que ya sabes que cuestan un montón de dinero. Pero si sabes de relojes, parece uno comprado en un aeropuerto. Los ricos son curiosos. Cuentan muchas cosas sin hablar. Cuanto más dinero tienen, menos necesitan demostrarlo. Eso se lo dejan a los nuevos ricos. Lo primero que me llamó la atención no fue su reloj ni el traje, fue su cara. Tenía esa cara, esa expresión de alguien que lleva hace muchos años sin reírse. Y la verdad, sí, da tristeza. Mm, Aunque eso te vuelve confiado, porque cuando alguien lleva mucho tiempo sintiéndose solo, bajas las defensas en cuanto alguien aparece para hacerte compañía. Y yo, bueno, ahí voy. Me arreglé el pelo, respiré hondo y me puse mi mejor sonrisa. No demasiado simpática, no, eso asusta. No tampoco demasiado fría, eso aleja. Hay un punto intermedio donde la curiosidad hace todo el trabajo. Me acerqué así, despacio, y le dije, ¿le importa si me siento? Parece que ambos preferimos los rincones. Él me sonrió. En ese momento pensé algo que hoy me da bastante vergüenza admitir. Sí, no había encontrado un hombre, había encontrado una oportunidad. Y hay pocas cosas tan peligrosas como empezar a ver cuentas bancarias cuando antes veías a personas. Hablamos durante horas. Bueno, más bien, él hablaba durante horas. Yo escuchaba. Y bueno, él decía que había vendido una empresa hace años, que tenía propiedades, inversiones, dinero suficiente para no volver a mirar el precio de nada, ni del vino, ni de una casa, ni de las vacaciones, y que bueno, que eso era un problema menos. Aunque la verdad sí tenía un problema muy grande. Estaba solo. Su mujer pues había muerto hace 5 años y sus hijos vivían lejos y las llamadas cada vez eran más cortas. Ajá, hay personas que tienen una agenda llena, pero una casa completamente vacía. Y Ricardo era una de esas personas. Me habló de viajes que ya no hacía, de restaurantes donde dejó de ir, y yo solo asentía con la cabeza, con cara de entender perfectamente cómo se sentía por dentro. Pero yo, por dentro, estaba entendiendo otra cosa. Ricardo no estaba buscando una novia ni una esposa. Estaba buscando cómo volver a ilusionarse, sentirse importante para alguien, sentir que todavía hacía falta en la vida de otra persona. Y cuando alguien sienta eso, empieza a bajar la guardia. Hay errores que comete mucha gente. Creer que las personas más fáciles de engañar son las más tontas, pero no. Las personas fáciles son las más solas, porque la soledad hace creer cosas que la cabeza jamás aprobaría. Ujú. La mayoría escucha para contestar. Yo escuchaba para memorizar lo que le gustaba, lo que echaba de menos, lo que le dolía, que le hacía reír, porque aunque suene fatal, esa información para mí valía como oro. Y sin darme cuenta, dejé de conocer a Ricardo. Empecé a estudiarlo.
Yo, inteligentemente, no intenté conquistarlo de golpe. Eso solo funciona en las películas. En la vida real, la confianza llega mucho antes que el amor y también dura más. Así que dejé de intentar impresionarlo. Y empecé a estar, solamente a estar y a existir alrededor de él. Le escribía de vez en cuando. ¿Cómo te fue en el médico? ¿Ya te arreglaron la fuga en la cocina? Hoy era el aniversario de tu boda, ¿verdad? Parecían mensajes sin importancia, pero no lo eran, no, porque los pequeños detalles hacen que la gente piense en ti cuando no estás. Y eso vale oro. Así poco a poco empezó a llamarme para todo, para cenar, para acompañarlo al médico, para elegir regalo para un hijo que casi nunca aparecía. Ajá, para preguntarme una tontería cualquiera. Y cuando me di cuenta, ya formaba parte de su rutina. Lo curioso es que él dejó de sentirse solo y yo dejé de mirar la cuenta de banco con ansiedad. Una noche me llevó a cenar a un restaurante donde el vino costaba más caro que el alquiler de mi antiguo piso. Miré la carta, miré la botella y pensé, pues igual Patricia, esa consejera, no estaba tan loca. ¿M? Luego pensé algo mucho peor. Esto está siendo demasiado fácil. Y cuando algo parece demasiado fácil, normalmente es porque todavía no has visto la factura. Y ahí empezó mi caída. 6 meses después, me pidió matrimonio. No lloré de emoción ni nada de eso. Eso también estaba calculado. Llorar demasiado parece un teatro. No llorar nada parece frialdad. Así que hice exactamente lo justito. Bajé la cabeza, respiré hondo y le dije casi en un susurro. Pensé que nadie me elegiría. Él se rió y yo un poquito también. La diferencia es que él sonrió enamorado y yo porque el plan que tenía me iba saliendo a la perfección. Aceptó aquella frase como si hubiera sido una confesión, cuando la realidad que era una estrategia. La boda sí fue pequeña, esa también fue mi idea. Las bodas grandes, sí, se pueden hacer muchas preguntas. En las bodas grandes hay familiares y los familiares también se hacen preguntas. Y las preguntas nunca han sido buenas compañeras de las mentiras. Todo salió exactamente como yo lo quería. Hasta que, claro, apareció esta. ¡Ush, la hija! Elena, rubia, lista. Yo creo que demasiado lista. Hay personas que entran en una habitación y lo primero que hacen es saludar. Elena lo primero que hizo fue observarme a mí y después saludarme. Me miró de arriba abajo y después, claro, yo enseguida pensé, esta chica me va a dar muchos problemas. Y por desgracia no estaba equivocada. Mudarnos a la casa de Ricardo fue como cambiar de planeta. Cuadros originales, muebles carísimos, botellas de vino que cuestan como mi coche, habitaciones cerradas que nadie utilizaba. Sí, estos acumulaban cosas como si tuvieran dos vidas para disfrutarlas. Pero realmente lo más valioso no estaba en el salón, ni en la bodega, ni en el garaje. Estaba en su despacho. Carpetas, escrituras, seguros, inversiones, poderes notariales. Porque el verdadero dinero casi nunca está encima de la mesa. Está escondido así entre los papeles que nadie casi lee. Y yo tuve mucha paciencia, mucha paciencia. Nunca conviene correr cuando tienes un plan y eres nueva. Los impacientes suelen acabar en prisión. Ajá, los pacientes tardan un poco más. Así que me convertí en la esposa perfecta. Cocinaba, decoraba la casa, lo acompañaba al médico, le organizaba los papeles, le resolvía pequeños problemas. Y sin pedírselo,
Él empezó a darme acceso a todo. Primero una llave, después una contraseña, luego a otra y otra más. Así la confianza es una cosa muy curiosa. Tarda meses en construirse y a veces basta una firma para entregarse casi por completo. Al principio no hice nada raro. Bueno, eso es lo que yo repetía así todas las veces. Solo iba dejando caer comentarios como que no quiere la cosa. Ricardo, tienes demasiadas cuentas. Ese asesor te cobra una barbaridad. Tus hijos ya son mayorcitos, ¿eh? Tampoco pasa nada si aprenden a ganarse la vida. Nunca hablaba de lo que me convenía a mí. Eso habría sido demasiado evidente. Yo hablaba de orden, de tranquilidad, de hacerlo todo más sencillo. Sí, esa palabra tan peligrosa. Sencillo. La gente firma auténticas barbaridades con tal de complicarse un poco menos la vida. Y Ricardo no era diferente. Primero me pidió que le ayudara a revisar unos papeles. Después me añadió a una cuenta conjunta. Luego me dejó entrar a sus correos. Y así, poco a poco. Más adelante firmó un poder limitado para que pudiera hacer algunas gestiones. Ujú. Y sin darse cuenta, me fue entregando las llaves de su vida. Una cosa muy curiosa con la confianza. Nadie se levanta así por la mañana diciendo, hoy voy a darle acceso a todas mis finanzas a otra persona. No, eso sucede poco a poco. Una contraseña un día, una firma en un documento el otro, y así. Y cuando quieres darte cuenta, esa persona sabe más de tu dinero que tú. Cuando empecé moviendo pequeñas cantidades, sí, así, ridículamente pequeñas, pagos mezclados con gestiones normales, transferencias que parecían una más, porque si robas 1 euro, nadie se inmuta. Si robas 1 millón, todo el mundo despierta. Así que muy despacio fui. Y como todo salía bien, empecé a creerme lista. Ujú. Grave error. Cuando empiezas a sentirte más inteligente que todos, normalmente ya hay alguien siguiéndote la pista, cerca, muy cerca. Y ese alguien tenía nombre, sí, Elena, o como la llamaría yo en mi cabezota, la hija entrometida. Ujú. Porque aparecía sin avisar y hacía preguntas, demasiadas preguntas, y tenía la manía de fijarse en cosas que nadie más veía. Hay personas que entran en una casa y preguntan si quieres un café. Elena entraba y preguntaba por qué una carpeta estaba encima de la otra. Ujú. Así era ella. Pasó todo el día dando vueltas por la casa, mirando documentos, abriendo cajones con excusas de que buscaba cualquier tontería, observándolo absolutamente todo. Y cuando más sonreía, menos me fiaba yo. Esa noche, cuando Ricardo ya estaba dormido, apareció ella en la cocina. Se sirvió un vaso de agua y me preguntó, ¿ahora llevas tú las finanzas de mi padre? Y yo le dije así de, solo le echo una mano. Se quedó callada así unos segundos. Demasiados, digo yo, demasiados segundos. Y luego me soltó así como si nada. ¡Qué curiosa! Antes nunca necesitaba ayuda. Ujú. Yo no respondí nada, porque hay silencios que dicen más que cualquier excusa. Mi madre siempre decía que cuando alguien parece demasiado perfecto, conviene revisar la factura. Y se fue, así, como quien deja una bomba encima de la mesa y sale de la habitación. Por supuesto, yo dormí fatal esa noche. No porque me hubiera descubierto, todavía no. Dormí mal porque había empezado a hacer preguntas. Y la gente curiosa tiene una costumbre muy fea. Mm, Casi siempre acaba encontrando respuestas.
Yo, por supuesto, a partir de ese día empecé a ponerme nerviosa. Y cuando uno se pone nervioso, empieza a hacer muchas tonterías. Yo las hice todas, así, de manual. Quise acelerar el plan. Pensé que si sacaba el dinero cuanto antes, ya encontraría una explicación después. Spoiler, no la encontré. Preparé una transferencia mucho más grande que las anteriores. En mi cabeza todo tenía sentido. Mover el dinero, repartirlo entre varias cuentas. Y si alguien preguntaba, pues era hablar de inversiones. La palabra inversión sirve para muchas cosas, sobre todo cuando quieres que la otra persona deje de hacer preguntas. El problema era que Ricardo confiaba tanto en mí que firmaba casi todo sin leer. Y eso, que durante meses había sido mi mayor ventaja, acabó convirtiéndose en mi mayor problema. Porque los bancos no confían como confían las personas. Los bancos desconfían por sistema. Y sinceramente, menos mal. La operación activó todas las alertas posibles. No tardaron ni unas horas en llamar directamente a Ricardo. Cuando volvió a casa aquella tarde, supe que se había acabado todo. Tenía esa cara que pone alguien cuando todavía quiere creer que todo tiene una explicación, pero en el fondo ya conoce la verdad. Ricardo no gritó. No me gritó y eso me dio mucho más miedo. Los gritos pasan, el silencio es el que realmente se queda. Entró en el despacho, dejó el teléfono sobre la mesa, luego varios documentos y me dijo despacio, explícamelo. No, ¿de qué, de qué estás hablando? Solo explícamelo. Y yo me negué. Mal, le quité importancia. Peor, me puse a llorar, ya era el ridículo. Las lágrimas funcionan cuando todavía existe una duda, pero cuando tienes los papeles delante, solo sirven para gastar pañuelos. Intenté echarle la culpa al asesor, luego al banco y después le dije que había entendido mal unos documentos, pero creo que me faltó culpar solo al horóscopo. Ricardo ya no estaba escuchando, solo estaba mirando como si acabara de descubrir que llevaba meses viviendo con una desconocida. Y hay cosas que entendí ya demasiado tarde. La confianza, esa nunca jamás vuelve. A la mañana siguiente llegaron los abogados y con ellos se acabó el teatro. Empezaron a revisar absolutamente todo. Correos electrónicos, mensajes, transferencias, firmas digitales, llamadas, extractos bancarios, hasta cosas que yo ya ni recordaba haber hecho. Yo me seguía diciendo, tranquila, son movimientos sueltos, no pasa nada. Pero ellos ya lo llamaban de otra manera, un patrón. Y esa palabra sí que da bastante miedo, porque un movimiento puede ser un despiste, dos pueden ser una casualidad, pero cuando empiezan a aparecer 20, la casualidad se va de vacaciones. Uno de los abogados dijo una frase que todavía recuerdo. Aquí hay una conducta continuada. Traducido al español de la calle. Señora Sandra, usted la ha liado bastante. Descubrieron transferencias antiguas y muchas cosas que yo ya ni me recordaba. Y bueno, solo significa que tú dejas de verlo, ellos no. Y entonces encontraron un mensaje mío. En unos meses quedará limpio. Todavía hoy no sé en qué momento pensé que escribir eso sería una buena idea. Hay gente que deja huellas. Yo dejaba instrucciones, más tonta no podía ser. Nunca escribes un delito, nunca lo escribas. De verdad, la memoria te puede fallar, pero los servidores tienen bastante mejor memoria que nosotros. Bueno, el juicio fue un espectáculo y yo era la atracción principal. La sala estaba llena, no porque fuera yo famosa, ja, ojalá. La gente fue por otra razón, el morbo. Porque hay algo que nunca pasa de moda. Ver cómo alguien que parecía tenerlo todo lo pierde delante
de todo el mundo. La fiscalía me pintó como una manipuladora fría y calculadora. Mi abogado intentó convencer al juez de que todo había sido una cadena de malas decisiones. Curiosamente, los dos tenían parte de razón. Luego declaró Elena, la hija entrometida. Luego, con una carpeta que daba miedo verla, si algún día alguien aparece con una carpeta así delante de ustedes, vayan llamando al abogado, ¿eh? No lloró, ella no levantó la voz, no hizo ningún drama. Solo empezó a sacar documentos, uno tras otro, fechas, transferencias, correos, mensajes, uno detrás de otro. Parecía que llevaba meses esperando este momento, y probablemente era verdad. Después habló Ricardo. Yo esperaba un discurso, una bronca, algo, pero no, solo dijo, yo no me casé con esta estafadora. Hizo una pausa y luego dijo, me desperté con una. Y ya está. No hacía falta decir más. En ese momento entendí que el juicio terminaba mucho antes de que el juez dictara sentencia. Hablando de la sentencia, ese día llegó. La jueza empezó a leer, y cuanto más hablaba, menos ganas tenía yo de escuchar. Empezó con 1000 términos legales: abuso de confianza, fraude continuado, falsificación documental, responsabilidad penal. Y recuerdo pensar yo, qué colección de títulos, ¿eh? Y todos para mí. La jueza explicó que había aprovechado la confianza de Ricardo, que él había depositado en mí un beneficio económico, y eso legalmente pesa mucho. Muy poco después llegaron las consecuencias. Sí, 8 años en prisión, embargo, retención de dinero, costas judiciales, antecedentes penales. Vamos, que el paquete venía bastante completito. Y ahí entendí algo. Pasé años intentando asegurar mi futuro económico y terminé hipotecando mi libertad. Sí, así nada más. No fue precisamente la inversión del siglo, la verdad. Hay gente que piensa que para cometer un gran delito hace falta una pistola o mucha violencia. La mayoría de las veces no. A veces falta una firma, una contraseña, un confío en ti. Yo claramente estaba convencida que era la más lista de la habitación. Y ese fue mi gran error, porque siempre hay alguien más listo. Un abogado, un contador forense, un analista de banco, una hija entrometida que no deja de hacer preguntas sobre todo. La codicia tiene una característica curiosa. Nunca sabe cuándo parar. Siempre quiere más y quiere más. Quiere un último movimiento, una última transferencia, una última mentira. Y casi siempre es esa última la que lo estropea todo. Bueno, entonces soy Sandra Arévalo, o como algunos terminaron llamándome, Sandra la ambiciosa. Y esta fue mi historia, una historia donde pensé que todo estaba perfectamente calculado. Hasta que descubrí que los bancos revisan, los abogados preguntan, los jueces escuchan y las mentiras tarde o temprano pasan factura. Sí, pensé que lo tenía todo fríamente calculado.